Es tiempo de recibir acá en la edición de la mañana del Comercio TV al ministro de Producción, Comercio Exterior y Pesca, Iván Ontaneda. Ministro Ontaneda, buenos días, ¿cómo estamos? Roberto, buenos días. Gracias por la invitación aquí empezando este día. Un placer, ministro. Realmente hay varios temas para hablar. El más preocupante es el tema con China, ¿no? El camarón es el principal producto no petrolero. Igual tenemos más o menos unas entradas de 4.000 millones al año. Y China, nuestro principal comprador. ¿Qué pasó con China? ¿Qué sucedió con los camarones? La cepa esta, más que la cepa esta traza en un contenedor hizo que se prendan las alarmas. A mí me extraña, ministro, y lo voy a decir francamente, porque los expertos dicen que esto no puede vivir más allá de 8 horas, ¿no? En un contenedor. Y sobre 227.000 muestras, una muestra salta y resulta que es la ecuatoriana. ¿Qué ha pasado con esta investigación? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han dicho? Mira, Roberto, la industria camaronera en el Ecuador es una industria líder, una industria que Sin ha duda. tenido un desarrollo importantísimo en los últimos 50 años, al punto que, como usted lo manifiesta, representa cerca de 4.000 millones de dólares, que genera 261 plazas de empleo directo e indirecto en el país. Es decir, sobre esta industria se apuntalan las exportaciones no petroleras. En la semana anterior recibimos una notificación de la aduana china, de la autoridad correspondiente, diciéndonos que se encontraron trazas de residuos de ARN, como usted lo manifiesta, en la pared de un contenedor y en la parte externa de envases de camarón. Y en el mismo notificado, la propia autoridad reconoce que esto no representa en lo absoluto ningún riesgo para el consumo humano, así como también se reconoce que el producto en sí, el camarón, no ha presentado, luego de miles de pruebas, como usted lo dice, más de 227.000 pruebas realizadas solamente en los últimos 15 días. Solamente en los últimos 15 días se encontraron estos antecedentes. Producto de Ministro, aquí. ahí le freno, pero si la autoridad china mismo dice, vean, no hay problema, todo bien, tranquilo, se encontró esto, pero no es para alarmarse. ¿Por qué suspenden a las empresas, estas 3 empresas ecuatorianas? Mire, Y claro, se prenden las alarmas y arman un rollo tamaño cielo. mire, yo quiero ser bastante objetivo en el análisis, si me permite. Con gusto. Obviamente, el COVID-19 ha encendido las alarmas de todos los países a nivel mundial, incluso en Claro que China. sí. China fue el primer país donde arrancó la De ahí pandemia vino. y fue el país que tomó las primeras medidas de contención, de aislamiento, si recordamos, por allá por noviembre o diciembre del año pasado. Nosotros recién en marzo, 15 de marzo, fue que el gobierno y el país tomó la decisión del confinamiento y medidas para atender la pandemia a través de los diferentes sectores que estamos atendiendo. En ese sentido, la pandemia tiene su evolución en las ciudades, en los países. China tuvo un rebrote en las últimas semanas, específicamente en Pekín, en un mercado de mariscos. Eso prendió alertas en autoridades chinas y se empezaron a hacer algunas investigaciones científicas para verificar si los alimentos son o no posibles transmisores del virus. Y en ese sentido, obviamente, cada país tiene sus propias decisiones y China tomó la decisión de abrir un expediente y de sancionar a más de 25 establecimientos de diferentes países relacionados con ingresos de alimentos a China. Entre esos está salmón chileno, está la carne de Brasil, existen productos de Estados Unidos, de Canadá y obviamente entró también el de Ecuador. Pero quisiera hablar del camarón ecuatoriano. Usted me hace una pregunta si la propia autoridad reconoce ese, y eso es justamente nuestra mejor carta de presentación. Después de haber enviado más de 18.000 contenedores de camarón durante la pandemia, en un crecimiento de la industria ecuatoriana que no es porque la industria por sí sola crece, es por la demanda, Roberto, porque el camarón ecuatoriano ha ganado un alto prestigio en calidad e inocuidad, no solamente en China, sino a nivel mundial. El crecimiento de la industria es porque existe la demanda en el mundo y esa demanda existe por la calidad y por los protocolos de inocuidad.
quiero ser muy claro y enfático cuando digo que aquí no existe una sanción al país, no existe una sanción al camarón. Obviamente esto nos ha preocupado y nos ha ocupado desde el primer momento que estuvimos notificados. No hemos parado, se ha armado un equipo importante conjuntamente con la Cancillería para atender las necesidades y los requerimientos. Estamos en la capacidad de solventar y de amparar cualquier protocolo que se esté exigiendo por la autoridad correspondiente en China. Y en eso nos encontramos. El día lunes se tuvo ya una primera reunión producto de las gestiones que se realizaron el fin de semana. Como le digo, no hemos parado. Lo importante es que el propio presidente Lenín Moreno ha liderado, encabezado, envió una carta a su homólogo, a su par en China, el día domingo, sin perder tiempo, para pedir abrir los canales expeditos que nos permitan solventar esta situación y garantizar las exportaciones y dinamizar el flujo. El lunes se tuvo una primera reunión entre departamentos técnicos para poder recibir, atender las necesidades, y el martes tuve una reunión con mi homólogo, con mi par de la aduana en China. Y claro, en decirle cuál es la posición del país, cuál es la preocupación del país, obviamente, porque existe una preocupación, y cuánto representa para el Ecuador el sector camaronero, y que estamos dispuestos a evidenciar y a solventar las dudas que la autoridad pertinente tenga, producto de altos protocolos de bioseguridad que con ellos mismos fueron armados a finales del año anterior. Usted recordará que ya tuvimos una alerta que nos tocó viajar en noviembre, diciembre del año anterior para solventar asimismo preocupaciones que salieron alrededor del camarón con mancha blanca. Permítame decirles que hemos exportado muchísimo camarón, hemos invertido, tenemos los controles sobre la mesa. Por cada lote de camarón que se exporta, se hace un análisis meticuloso de microbiología, más allá de los protocolos que el propio presidente conmigo el día lunes verificamos y recorrimos plantas procesadoras de empaque y de procesamiento. ¿Pero qué pidieron los chinos, señor ministro? Ya nos ha explicado claramente usted la situación, todo lo que representa nuestra industria camaronera, y que decir no de un ecuatoriano, sino que es el mejor camarón del mundo, sin duda. Pero acá viene otro tema. ¿Qué pide el gobierno chino para levantar las sanciones de estas tres empresas y limpiar este historial? Mire, el gobierno chino está pidiendo que estas empresas evidencien que están cumpliendo esos protocolos de bioseguridad. Okay. Nosotros hemos sido claros, Roberto. Una de las empresas en la que se encuentra en la pared de un contenedor, la pared interna de un contenedor, créamelo, que se escapa incluso de los propios protocolos de manejo de la empresa. No significa que no existan los controles correspondientes. Nos consta que los excesivos cuidados que la industria camaronera aplicó previo al COVID, porque se preveía situaciones como estas. Armamos mesas técnicas y se armaron estos protocolos que garanticen a lo largo y ancho de la cadena esa bioseguridad e inocuidad necesaria y justa que reclaman obviamente a los compradores internacionales. Producto de aquello, Roberto, somos el único país, o quizás uno de los pocos países de la región, cuyas exportaciones en medio de la pandemia tuvieron un desenvolvimiento importante. Esto significa que crecimos. Banano, camarón, cacao. Correcto. ¿Por qué, Roberto? Porque el mundo reconoce, y eso es lo que ha pasado. El crecimiento, como usted dice, no lo digo yo como ministro, que tenemos el mejor camarón. Lo dicen millones de ecuatorianos a nivel mundial. Entonces, hoy al gobierno chino lo que estamos haciendo, y estamos ya enviando la respectiva documentación de estas empresas para garantizar que sí se cumplen los protocolos. Pero más importante ha sido abrir el espacio, porque si tenemos que reforzar, lo vamos a hacer. Es decir, estamos en capacidad de reforzar esos protocolos. Lo importante es que el cliente y el consumidor final tengan la certeza y la tranquilidad de que esto sí se hace en nuestro país, y eso es lo que estamos evidenciándolo y haciéndolo. Esperamos que en las próximas horas, Roberto, se reconsidere, porque hemos sido muy claros en nuestro pedido, levantar la sanción a estos 3 establecimientos que están sancionados. El Ecuador tiene 72 establecimientos, para que la ciudadanía pueda entender un tanto. Son 72 establecimientos autorizados, llamémoslo así, que tienen la capacidad y calificados para exportar camarón a China.
De eso Dos cosas depende. puntuales, ministro. Rápidamente ahí. Uno, ¿cabe la posibilidad de que estas trazas del COVID-19 no se hayan contagiado allá mismo en China? Mire, es muy difícil hacer comentarios a priori. Yo le puedo decir que se pueden contagiar en el puerto marítimo, porque en el En algún puerto lado. cuando se abre para una inspección de aduana o narcóticos en Ecuador o en destino, pudiese haber una traza, porque es una traza, no es un contagio. No, Hablemos claro, que no es virus un vivo. residuo. Cuando hablo es un residuo, es como cuando usted y yo nos lavamos las manos. Perdón, nos ponemos alcohol en las manos, porque eso es ARN. Matamos el virus. Pero si no nos lavamos bien las manos con mucho tiempo, pueden quedar ciertos rasgos de ARN, de residuos muertos, Clarísimo. inofensivos totalmente para su contagio. Pero sí queda, ministro, déjeme nada más actuar como hablamos nosotros los ecuatorianos. La duda, porque irnos, a ver, si no sobrevive 8 horas, ¿cuántas horas de viaje son de Ecuador a un puerto en Chile? 50 días. En, O sea, en una temperatura de menos 22 grados centígrados. Claro, imagínense. Bueno, esa era la una, para que ya dirán los expertos sobre estas inquietudes. La otra que nos preocupa, producto de todo esto, ¿no bajó el precio del camarón? Porque eso también nos perjudica. Mire, obviamente la industria camaronera del país se encuentra afectada porque esto causa una incertidumbre cuando nuestro principal comprador a nivel mundial presenta este tipo de dudas y ha causado una incertidumbre que se ha visto reflejada en bajos precios de nuestro sector y de nuestros camaroneros. Pero obviamente esto es un tema de oferta y demanda, mi querido Roberto. Entendemos la compleja situación que está pasando el camarón y otros sectores productos del COVID, pero estos son los daños colaterales, Roberto. Hoy estamos con el camarón, le comento, los cacaoteros que conozco de cerca, el consumo de chocolate ha bajado, las fábricas han reducido el 30% su operación, no existe el suficiente espacio para colocar toda la cantidad de cacao, el banano, es decir, eso es lo que está pasando en el comercio internacional, Roberto. Pero, ministro, estoy clarísimo de eso. Yo le digo, producto de esto que en China sucedió, de las alertas que mandaron, ¿no perjudicó en el precio del camarón producto de esto? Mire, no sé si producto de esto, pero China está con mucho camarón. Camarón ecuatoriano, nosotros hemos exportado, para hablar en cifras, de enero a mayo a China, más de 1.100 millones de dólares. Y en el mismo periodo del año anterior exportamos 650 millones. Significa que tenemos un crecimiento del 45%. No lo dudo. Pero eso es lo que digo. El crecimiento no lo tiene Ecuador por default. El crecimiento lo tiene Ecuador por la propia demanda. Es un trabajo de 50 años, ministro, que tienen estas industrias camaroneras y que han logrado un alto estándar de calidad. Líderes en el mercado en tecnología. Pasamos una época muy difícil hace 20, 25 años cuando apareció la mancha blanca y pensamos que este sector desaparecía por completo y demostró su resiliencia y demostró su empatía y el empuje y se desarrollaron tecnologías a nivel de las camaroneras para poder sortear este escollo más difícil y más complejo. Ministro, ¿cuál sería la ruta final de esto? ¿Qué tiempo tienen previsto ustedes que China, el gobierno chino va a reaccionar y este impasse se va a solucionar? Yo estimo, Roberto, hemos abierto todos los canales de diálogo a nivel técnico, diplomático. Estoy todos los días permanentemente haciendo el seguimiento correspondiente. El Ecuador no puede esperar, hemos sido muy enfáticos. El país no puede esperar mucho tiempo en la solución de este inconveniente. Debo reconocer que el gobierno chino nos ha mostrado una apertura importante, se han solventado otras dudas. El comercio del camarón de otros establecimientos está entrando a China. Es importante que esto se sepa. No se han paralizado las exportaciones de camarón a China. Está entrando camarón a China y eso es también fundamental. Es decir, hemos logrado abrir y entregarle a las autoridades chinas esta situación. Se ha hecho invitaciones para verificar los protocolos en estos 3 establecimientos virtuales, porque hoy se pueden hacer visitas e inspecciones y auditorías virtuales. Esperamos que en las próximas horas tener ya el cronograma de estas auditorías y ojalá, como le digo, poder levantar y tener 100% operativo casi que de manera inmediata el comercio y el flujo del camarón con China. Que tengamos éxito, ministro, en esto. Cosas rápidas, ministro. Sector florícola, las flores, ¿cómo están?
golpeado. Sector florícola, como el sector, como otros sectores, como le comenté hace un rato, golpeado. Sin embargo, hemos articulado algunos temas de créditos, se han articulado un tema importante con el sector florícola que coyunturalmente apoya y ayuda y genera una luz al final del túnel, que es la probable apertura y aceptación de las flores dentro del SGP con Estados Unidos. Qué bien. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Le comento. Porque Estados Unidos es nuestro primer mercado que compra la flor ecuatoriana, pero las flores ecuatorianas pagan el 7% de arancel. Y a pesar de pagar ese arancel, tenemos una participación muy importante en ese mercado. Nosotros creemos que en octubre, noviembre, gracias a las gestiones que se hizo con el presidente y nosotros en Estados Unidos, ya esta buena relación que tenemos con nuestro importante aliado comercial, logremos dar la buena noticia que las flores entren sin pagar arancel. Eso definitivamente va a hacer crecer al sector, tener mayor participación en el mercado, y si de suceder así, obviamente las fuentes de empleo, que es lo que nos preocupa, de sectores como el florícola, que da muchísima mano de obra directa, especialmente a las mujeres de este país, se sostenga, se mantenga y se incremente, Roberto. Ministro, el acuerdo con Inglaterra, con el Reino Unido, ya fue aprobado por la Asamblea. ¿Qué conlleva todo esto? ¿Cuándo se aplica? Se lo pongo simple. Problema de camarón con China, problemas con algunos sectores y locaciones geográficas alrededor del mundo. El Ecuador hoy necesita exportar. El Ecuador necesita sostener la dolarización. El Ecuador necesita incentivar las exportaciones. La mejor vía para poder lograrlo son los acuerdos comerciales. Gracias a Dios ha sido la política de este gobierno sumar esfuerzos, unir al país en esta autopista de acuerdos comerciales de integración con socios premium, Unión Europea, el EFTA, que hablamos con usted hace algunas semanas. Sí, claro. Ahora se acaba de aprobar con el Reino Unido un bloque comercial, un sector que tiene un alto poder adquisitivo y que nos compra muchísimo producto como banano, como chocolate, productos agrícolas, panela, entre otros. Este acuerdo comercial, ¿qué generan los acuerdos comerciales? Certeza, certidumbre. Hace que miles de empresas ecuatorianas tengan nuevos mercados que hoy más que nunca son importantes. Diversificar los mercados, diversificar la canasta de exportación, y eso es lo que logran los acuerdos comerciales. Por eso estamos empujando también Alianza del Pacífico, por eso estamos empujando la agenda comercial con Estados Unidos, y debería convertirse, y es una política de Estado, desarrollar y desembocar en un acuerdo comercial que genere lo más importante, certezas y certidumbres. Ministro, rápidamente, ¿qué cambio se da para obtención del certificado de origen de exportaciones? Ahora que estamos hablando de eso mismo, rapidito. Mire, la simplificación de trámites es fundamental para la competitividad de las empresas y de las personas. Nosotros desde este ministerio hemos hecho algunas gestiones importantes, desarrollando la ventanilla única de inversiones. Abrir una empresa, cerrar una empresa en el Ecuador es muy complejo, es muy difícil, toma días y hasta años. Eso afecta la inversión, eso amilana crear un negocio en el Ecuador. Y eso lo sabemos los que hemos creado algún tipo de empresa o de emprendimiento. Eso se está simplificando, Roberto. Y en el tipo de los trámites, certificados de origen, entre otros, de este ministerio, por ejemplo, certificados de calidad para camarón y para todas las exportaciones del país, también hemos desarrollado la tecnología. Esto significa que se pueden acceder en línea, y la gestión nuestra ha sido lograr que los países acepten estos certificados. ¿Qué significa? Menor tiempo en la tramitología, menor inversión y, lo más importante, rapidez para cobrar, rapidez para que la liquidez regrese a los sectores de exportación. Enhorabuena. Ministro, algo rápido nada más. ¿Se abre el Ecuador en la industria del cannabis? ¿De qué forma? Mire, estamos trabajando, es un tema sensible, sí, es un tema sensible, pero no podemos criminalizarlo ni perder realmente el norte. Yo creo que estamos haciendo muchísimos seminarios, webinars en el sector público, el sector privado, en donde estamos participando, y quiero ser muy claro, aquí no se trata, cuidado nos equivoquemos, de incentivar la siembra o el consumo de drogas, en el cual este gobierno, y particularmente estoy totalmente en contra. Obviamente estoy a favor de la salud humana, a favor de las iniciativas
que generen, eso sí, diversificación. Esto se está haciendo en los países desarrollados. El cannabis, el cáñamo, que es una variedad diferente a la marihuana psicotrópica, es este tipo de desarrollo industrial medicinal con muchísimas aplicaciones, puede generar en estos momentos que el Ecuador necesita empleo, inversión, muchísimas oportunidades porque tenemos las condiciones de desarrollarlo. Nos encontramos ahora mismo en el proceso de la reglamentación y que eso desemboque en lo más importante, en la industrialización. Una cosa es la siembra, pero la industrialización, la canalización, el enfoque efectivo hacia dónde queremos ir es lo más importante. Aprendiendo los errores de otros países que ya lo tienen, Colombia, Uruguay, Canadá, que son países que desarrollaron hace algunos años ya esta industria y lo que queremos es aprovechar estas oportunidades para nuestro país. Ministro, agradecerle por estar acá en nuestro informativo, mandarle un abrazo, una buena semana para usted, Robert, y que las cosas sean provechosas. Gracias, Roberto. Hemos abarcado bastante. Mucho. Gracias por la entrevista, muy puntual. Y estamos a las órdenes siempre. Lo propio, días. El ministro Iván Montaner, el ministro de la Producción, varios temas de interés en nuestro informativo. Tiempo de una pausa, ya venimos.